Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien. Bienvenidos una vez más a este podcast denominado El Aprendiz Cristiano. Soy Abner Pérez y aquí comenzamos. Antes que nada, quisiera agradecerles por su tiempo invertido al escuchar este podcast. Hemos ya grabado 18 capítulos y sin duda usted ha aprendido al igual que yo. Prácticamente de aquí en adelante estaremos tratando con una nueva temporada. De antemano, muchas gracias por escucharnos. Dios había prometido a Abraham e Isaac que el Salvador sería uno de sus descendientes. Aunque ambos vivieron largas vidas, murieron sin llegar a conocerlo. A vuelo de pájaro, puedo decir esto de la vida de Jacob, quien fue uno de los hijos de Isaac, nieto de Abraham. Jacob confiaba en Dios y por eso el Señor lo consideró como justo. Frecuentemente Jacob ofrecía a Dios sacrificios de sangre en un altar, y llegó Jacob a la luz y edificó allí un altar, porque de allí le había aparecido Dios. Génesis 35:6. Jacob creyó los principios que se encontraban en la palabra de Dios, en cuanto a que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Pero Jacob en muchas ocasiones también falló en su forma de actuar en la vida. Poder participar en los planes futuros de Dios siempre fue su objetivo y por eso confió en él. Más tarde su nombre sería cambiado por la de Israel, que significa Dios prevalece. Tome nota de esto. Israel era el nombre nuevo de antes Jacob. De hecho, la nación de Israel, que desciende directamente de Jacob, toma su nombre de él. Además, fue a Jacob quien Dios renovó la promesa, esa misma promesa que había hecho a Abraham e Isaac. El Señor le dijo a Jacob: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. Y todas las familias de la tierra serán benditas, y en ti y en tu simiente. Génesis 28, 13 al 14 se lee esto. Así que Dios afirmaba que a través de uno de los descendientes de Jacob vendría la bendición a todas las naciones. Esta es una referencia al Salvador prometido. Jacob, ahora con su nuevo nombre Israel, tuvo 12 hijos de los cuales descienden las 12 tribus que formaban el pueblo de Israel. Antes de morir, Jacob anunció a su hijo Judá que la llegada del Salvador al mundo sería a través de su tribu. Como había comentado, este sería el pequeño resumen de la vida de Jacob, que fue cambiado el nombre a Israel. Lo que sí tenemos que recordar es que Abraham, Isaac y Jacob, es decir, Israel, vivieron vidas seminómadas, es decir, que no tenían un lugar donde quedarse permanentemente. Siempre andaban de aquí para allá, pero se habían establecido en Canaán. En los últimos años de la vida de Jacob, aquella tierra padeció una gran hambre que lo obligó a mudarse a Egipto junto a toda su familia. Después de 350 años, esa familia aún permanecía en Egipto, pero para aquel entonces se estima que ya eran alrededor de 2,5 millones de personas. Habían crecido potencialmente. Así que ahora ya eran una gran nación en un lugar equivocado, Egipto. Había un problema, y no pequeño. Estaban en un país equivocado. A ellos se les prometió la tierra de Canaán, no Egipto. Antes de que los 70 miembros de la familia de Jacob huyeran de Canaán por el hambre, el Señor le había dicho a Jacob: He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Esto lo dice en Génesis 28:15. Bueno, 2,5 millones de israelitas en Egipto no podían ser ignorados. El rey de Egipto, es decir, el faraón era un título que recibía el gobernante de aquel imperio. Él ideó un plan para no tener problemas futuros con ellos. En Éxodo capítulo 1, del verso 9 al 11, dice: Y dijo a su pueblo: Cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas.
Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, como Pitón y Ramsés. No solamente los israelitas se convirtieron en esclavos, sino que fueron condenados a un trabajo demasiado duro. En Éxodo capítulo 1, verso 12 al 14 sigue diciendo: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaron con rigor. En medio de tan rígida esclavitud, Dios no había olvidado su promesa. La Biblia dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Así que la hora de ser librados de la esclavitud había llegado. El Señor tenía un hombre listo, un israelita llamado Moisés, del cual vamos a hablar en estos precisos momentos. Si usted es creyente, historiador, congregante frecuente, congregante solamente una vez por mes, o yo qué sé, simple y sencillamente es alguien que sabe un poquito de cultura general, podría decir que usted conoce o al menos ha escuchado del buen Moisés. Hablemos un poco entonces de este varón de Dios. Moisés había nacido en Egipto, de padres israelitas. Por nacer varón hebreo fue condenado a morir por edicto del faraón. Hasta aquí creo que ustedes saben más o menos la historia. Su madre, Jocabed, lo colocó en una cesta y lo dejó en el río para protegerlo de la orden del faraón de matar a los niños hebreos, obviamente por la sobrepoblación del cual ya hemos hablado. Pero, escuchen, la hija del faraón estaba allí precisamente en el momento exacto cuando Moisés iba pasando por el río. Lo encontró y lo adoptó, criándolo así en el palacio. Ese acontecimiento le permitió tener a Moisés lo mejor de lo mejor. Su crianza en la corte egipcia le brindó una educación privilegiada, incluyendo toda la sabiduría de los egipcios. Sin embargo, su origen hebreo y su conciencia de la opresión de su pueblo lo llevaron a cuestionar su posición, que ya había adquirido. Años más tarde, trágicamente cuando ya era un adulto, mató a un egipcio en defensa de un israelita y huyó hacia el desierto para salvar su vida. Allí llegó a ser pastor, algo que le permitió aprender a cuidar ovejas durante los 40 años siguientes. Esa fue una importante faceta de su preparación diseñada por Dios. En Éxodo capítulo 3, verso 1 y 2 dice: apacentando Moisés, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Uno no puede sino imaginarse a Moisés observando aquella zarza un buen rato. Debió quedarse perplejo, anonadado, sorprendido. Posiblemente diría: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Seguramente a su mujer le hubiera gustado un poco de esa leña, un tronco ardiendo que no se consumía. Éxodo capítulo 3, verso 3 al 4 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Vaya, qué sorpresa para Moisés, nada menos que un árbol hablando. Podemos imaginarnos a Moisés mirando avergonzado a su alrededor pensando que alguien podría estar oyéndole contestar a la zarza. ¡Qué cosa más inaudita! Tener una conversación con un arbusto. Dios le continuó diciendo: no te acerques más, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 3, verso 4 al 6.
La sangre de Moisés seguramente se heló en sus venas. Él sabía algo acerca del Altísimo y Eterno Dios. Él reconoció que este era Dios, el Creador y dueño de todos los vivientes. Instantáneamente comprendió que estaba en la presencia del Señor, el santo Dios que se había alejado hacía mucho tiempo de la humanidad por sus pecados. Y Moisés mismo era un pecador y un asesino. El relato sigue diciendo: entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ven, por tanto ahora yo te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Seguramente Moisés habrá suspirado con alivio. Dios no hablaba de juzgar su pecado, sino de encomendarle una tarea. Había un problema muy grande para él. Moisés era un simple pastor y la tarea se veía extraordinaria. Después de todo, ¿quién era él? La gente no pondría su confianza en alguien que hubiera hablado con una zarza ardiente. Entonces, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy significa el que existe por sí mismo, el Dios que vive por su propio poder. Moisés luchaba con sus dudas, aunque también sabía que Dios había hecho una promesa y que Él siempre cumple su palabra. Moisés, por tanto, hizo sus maletas y regresó a Egipto, al faraón y a los esclavos israelitas. En el camino se encontró con su hermano Aarón, a quien Dios había enviado para que fuera su portavoz, ya que Moisés tenía un pequeño defecto al hablar. En Éxodo capítulo 4, verso 29 al 31 dice: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Todo ocurrió exactamente como Dios había dicho que sucedería. La gente creyó y adoró al Señor. Él estaba cumpliendo su promesa precisamente como dijo. Y hasta aquí con el capítulo de hoy. Gracias por haber escuchado este podcast. La invitación es para que sigas aprendiendo con nosotros en los podcasts venideros. Seguramente aprenderás algo nuevo, algo diferente sobre la vida de Moisés. Recuerda que El Aprendiz Cristiano está disponible en todas las plataformas de streaming de audio, o al menos las más conocidas. Búscanos como El Aprendiz Cristiano. Si quieres contactarte con nosotros, puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: elaprendizcristiano@gmail.com. Soy Abner Pérez y será hasta la próxima ocasión.